Dios les bendiga, hermanos. Que la gracia, la paz, la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros. Hoy damos gracias a nuestro Señor por un día más en el cual nos permite estar reunidos. En ocasiones esto se puede tornar un poco monótono y rutinario, hermanos, cuando olvidamos, cuando dejamos de lado y nos alejamos del propósito esencial del Evangelio. Cuando olvidamos y dejamos de interiorizar lo que hoy hemos cantado, hermano. A veces pensaremos que el día del culto del Señor es un día para sociabilizar, que probablemente en ocasiones es un día para acallar nuestra conciencia cuando nos demanda religiosidad. A veces incluso pensaremos que estamos aquí como clientes que exigen un buen servicio. Y hermano, todas y cada una de esas posturas son totalmente erróneas e ilógicas. Los creyentes, desde la antigüedad, han tomado un día, el cual a partir de el siglo XVI conocemos como el Día del Señor. Anteriormente el día de reposo para los judíos, el Shabbat. Pero hermanos, nosotros, a diferencia de los judíos, no esperamos, no estamos todavía esperando a un Mesías. Nosotros, hermanos, nos reunimos cada domingo en agradecimiento a nuestro Señor, tal cual como lo cantábamos en esta mañana. Yo no sé cuántos de nosotros en nuestra frialdad de corazón hemos olvidado. Hemos dejado de lado y tal vez hemos simplificado ese intercambio vicario del Señor. Eras tú quien debería de soportar la ira del Señor sobre su propio cuerpo. Eres tú quien debió de haber sido crucificado y haber pagado todas las transgresiones delante del Señor. Eres tú quien debería de recibir toda esa ira. Pero hermanos, domingo a domingo nos reunimos para recordar cuán grande misericordia, no cuánta justicia, cuán grande misericordia se ha gestado en nuestras vidas. No estamos aquí para disfrutar un día y acallar nuestra propia conciencia, hermano. Estamos aquí recordando que se ha gestado en nuestras vidas lo más hermoso, el sacrificio más grande, el cual hoy nos deja entrar no solamente delante de la presencia del Señor, sin intermediarios, sino que al final de nuestros días, hermano, ese sacrificio, ese intercambio glorioso, nos permitirá estar juntos nuevamente, pero ahora con nuestro Señor y por la eternidad. Por ello es necesario en esta mañana orar y pedirle en súplica al Señor que no seamos esos hombres y mujeres de memoria mala a corto plazo. Que no seamos aquellos que, envolviéndose en las cuestiones del mundo y siguiendo su propia naturaleza carnal, se aparta del camino y olvida cuál es el propósito de su vida. Hermano, es tan sencillo perderse en el camino. Es tan sencillo comenzar a caminar por el camino amplio. Ese camino que parece recto, pero que lo único que te traerá será camino de muerte. Roguemos al Señor en esta mañana para que su consejo sea en nuestras vidas, no solamente conocimiento académico más. Hermano, es necesario vivir a Cristo. Es necesario vivir a Cristo. Amado Señor, con temor reverente, hoy me encuentro delante de ti nuevamente. Parecería que después de tantos años hay confianza en mi corazón y no es así. Porque mi corazón es engañoso. Porque mi corazón es perverso. Así lo describe tu palabra. Tan perverso que hoy puedo estar aquí alabándote y glorificándote. Sin embargo, Señor,
siendo mis palabras huecas porque he olvidado el propósito y probablemente mis intenciones son incorrectas. Mas Señor, hoy mi súplica sigue siendo la misma. Toma control de mis labios, de mi pensamiento y aún de mi necio corazón, para que sea Cristo y solamente Cristo el que sea glorificado en esta mañana en tu pueblo, para que sea Cristo y solamente Cristo el centro de nuestra exposición. Mas al mismo tiempo, Señor, yo suplico para que en cada uno de nuestros congregantes, para que en cada uno de los que te pertenecen, las intenciones y los pensamientos sean los correctos. Recuérdanos hoy, Señor, que cada día que pasa el tiempo se acorta y que ciertamente, Señor, tú no tendrás por justo al pecador. Es por ello que tú, Señor, anhelas fervientemente el arrepentimiento en cada uno de nosotros a través de la fe en Cristo Jesús, para que al final de nuestros días, Señor, estemos juntos otra vez. Toma control, Señor, de todo este espacio para hacerlo con honra y con reverencia, recordando que tú estás presente. Hoy te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Tomen sus asientos, por favor. Vamos a nuestras escrituras, hermanos. Ahí como está en sus lugares. Vamos a dar continuidad al último segmento de la carta de Primera de Pedro, capítulo 2. La semana pasada concluíamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y por motivos de comprensión el día de hoy, aunque vamos a estar escudriñando los versículos 22 al 25, me gustaría que a manera de contexto podamos leer desde el versículo 21. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esta es palabra de nuestro Señor. Usualmente, como creyentes, cuando hacemos nuestro trabajo de evangelismo y comenzamos a extender el reino, recordando que ese es un mandato no opcional, pues Jesucristo dejaría claridad bajo una ordenanza a través de un verbo imperativo. ¿Qué es un verbo imperativo? Es una ordenanza a la cual no tienes opción de decir quiero o no quiero. El Señor dejaría claridad: id y haced discípulos a las naciones. Cuando nosotros cumplimos ese mandato, el cual no es opcional, escuchamos diferentes posturas acerca de aquellos a los cuales la misericordia del Señor no les ha resplandecido.
Y creo que uno de los alegatos esenciales tiene que ver con, desde su punto de vista, una complejidad muy grande acerca de las Escrituras. Es que yo no leo las Escrituras porque son muy complicadas. Voy a las Escrituras y no comprendo absolutamente nada. Eso solamente lo puede hacer alguien que realmente tiene entendimiento doctrinal o experiencia en alguna ciencia para estudiarlas. Y en algunas maneras creo que aquellos gentiles que argumentan esta postura en ocasiones tendrán cierto grado de razón. Porque en la Biblia y a través de la Biblia, la revelación expresa de Dios, nosotros encontramos diferentes géneros literarios narrativos, muchos de ellos sumamente complicados, pues están descritos a través de textos apocalípticos, a través de semejanzas, analogías, simulaciones, etcétera. Pero hermanos, de la misma manera que hay segmentos que son complejos de estudiar y lo cual requiere aplicar hermenéutica bíblica, de la misma manera también es cierto que dentro de la escritura bíblica contamos con grandes segmentos, los cuales son sumamente claros, de los cuales encontramos cartas totalmente completas que tienen aplicabilidad para la vida de un creyente y en la cual ni siquiera es necesario entrar a una comprensión tan detallada. Tal es el caso de la carta de Primera de Pedro que hemos estado abordando desde meses atrás y de los cuales, hermano, ninguno de nosotros al final de los tiempos, cuando nos encontremos delante del trono del Señor para rendir cuentas, podremos alegar que no comprendimos a qué se refería cada uno de esos llamados por parte de Dios a través del apóstol Pedro. Pues a lo largo de todas estas semanas, cada uno de los domingos que hemos venido expresando la palabra del Señor, el Señor nos hace recordatorios a través de Pedro, en los cuales estamos llamados, hermanos, no a vivir como cualquier persona de este mundo, sino como creyentes y tal cual como lo expresa al principio de la carta, haciendo un llamado a los peregrinos y extranjeros, hombres y mujeres desterrados de su tierra, y los cuales anhelan volver a ella, hablando de nuestra patria celestial, deberían de permanecer en este mundo aunque no pertenecen a él. Y el rey de aquella nación dejaría claro a lo largo de toda su escritura la manera en cómo espera que esos integrantes del reino de los cielos vivan una vida en medio de este mundo. De tal manera que conceptos como ser creyente a medias o creyente que es vencido por la carnalidad no son conceptos que sean bíblicos. El Señor determinó que solamente hay dos porciones actitudinales. O realmente estás sumergido en la palabra y vives y tu corazón late por ella y por tanto tu vida es caliente en amor al Señor, o literalmente eres frío y estás perdido. La tibieza no es una opción en el Evangelio. El vivir la cristiandad a medias no es una opción, porque al igual que el café, los creyentes a medias son desagradables delante del Señor y por tanto son vomitados de su boca. Es por ello que esta carta es tan hermosa, porque seguramente los afanes, las angustias de esta tierra en muchas ocasiones nos hacen olvidar nuestro verdadero llamado. Muchos de nosotros al pasar por carencias, por vituperios, por problemáticas, por situaciones, sin darnos cuenta somos absorbidos por la naturaleza de este mundo. Y en un descuido, hermano, podemos volver y tropezar, pero en el peor de los casos sucederá como lo hace el perro. Una vez que ha sido sacado de la sociedad, una vez que ha dejado de comer suciedad, simplemente hay una alta probabilidad de que aún vuelva a comer su propio vómito.
Esta no es la postura que el Señor espera de los suyos. Es por eso que a través de la revelación de Dios, a través de la revelación, la exhalación de su palabra, la cual nosotros conocemos como el fundamento bíblico, Dios revela y transmite a los hombres sus propósitos, su voluntad, lo que espera de cada uno de nosotros. Pablo resumiría magistralmente cuál es la voluntad de Dios, que además él cataloga que cuando nosotros la probemos, nos daremos cuenta que es buena, que es agradable y por si fuera poco es perfecta. En el libro de Romanos capítulo 12 versículo 1, Pablo describe la voluntad de Dios de la siguiente manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no os amoldéis a este siglo, no te amoldes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entonces comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por tanto, hermanos, no es necesario ahondar mucho en las Escrituras. No es necesario absorber posturas filosóficas ni psicológicas trayendo postulados que son vanos y erróneos y además antibíblicos a la iglesia. No es necesario que inventemos la rueda y digamos, es que Dios tiene un propósito para tu vida. Tú lo vas a descubrir. Hermano, el propósito es claro. La voluntad de Dios para nuestras vidas es clara. Y en ningún momento se centra ni en la riqueza, ni en la sanidad, ni en la prosperidad, ni en que todas las cosas sean buenas y hermosas. No, hermano. La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, es que cada uno de nosotros nos amoldemos a sus escrituras y no que amoldemos nuestras vidas al mundo. Porque a los tibios el Señor los vomita de su boca. De tal manera que si nosotros pudiéramos concretar cuál es la voluntad del Señor, esta estriba en que nos apartemos del mundo, que no andemos en sus caminos, en sus mandamientos y en sus estatutos, sino que andemos en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es apartarnos de toda la inmundicia, que caminemos como lo hizo su Hijo en esta tierra. Por tanto, nuestro llamado es a ajustar nuestras vidas no a nuestros deseos carnales. Nuestro llamado es a ajustar nuestras vidas a la ética del reino de los cielos. Para comenzar en esta mañana, me gustaría traer, como usualmente lo hacemos, una ejemplificación. En los siglos pasados surgió una ciencia la cual no es muy recurrente, llamada la sociología, el estudio de los comportamientos de los hombres. Uno de los mayores exponentes, Max Weber, él estipulaba que para poder comprender en ocasiones cómo es que la gente se comporta en sociedad, lo podíamos hacer a través de una herramienta que él diseñó, una herramienta llamada tipos ideales. ¿Qué es un tipo ideal? Max Weber decía que un tipo ideal no es otra cosa más que una construcción del pensamiento. Y esa construcción del pensamiento es y debe ser tan exagerada en los elementos que no la pudieras encontrar en esta realidad. A través de esas construcciones tan exageradas de comportamientos, los hombres entonces podrían comprender y formular hipótesis para poderlas comparar con la realidad. En este sentido, algunos de esos pensadores
describían la sociedad ideal. Y al momento de describirla de una manera exagerada, donde todo era lindo, donde los gobernantes eran perfectos, entonces podrían contrastar esa situación ideal en relación a lo que realmente estábamos viviendo. ¿De qué sirve todo esto? Es que cuando, de acuerdo a estos pensadores, tú construías algo que era tan perfecto, tan exagerado, tan inalcanzable y lo contrastabas con la realidad, esto servía a manera de que aquellos que querían modificar comportamientos lo hicieran buscando llegar a ese punto tan exagerado, de tal manera que nunca iban a parar en cuanto al mejoramiento de sus comportamientos. Esto en relación a la sociedad es de este mundo. Sin embargo, ¿por qué traer a colación este ejemplo? Porque si nosotros pudiéramos determinar un tipo ideal en cuanto a nuestra vida como creyentes, solamente podríamos identificar un modelo que bajo nuestra perspectiva pudiera ser exagerado, pero por cuanto está escrito es real, y su nombre es Jesucristo. Cuando nosotros vamos a identificar y podemos identificar cuáles son las características de ese varón perfecto, de ese modelo al cual deberíamos de aspirar cada uno de nosotros, entonces, hermano, viene una triste realidad porque identificamos cuáles son nuestros pasos, cuál es nuestra manera de conducirnos en esta tierra, y al contrastarla con el modelo al cual pretendemos llegar, solamente podemos identificar dos cosas. Número uno, como cualquier cobarde simplemente abandona el camino y dice, no, eso es demasiada exigencia y por lo cual es tan complicado que prefiero dar marcha atrás. O punto número dos, teniendo ese modelo al cual es perfecto y al cual anhelamos llegar, simplemente cada uno de los días del resto de nuestra existencia vivamos de común acuerdo y una forma consciente de poder estar escalando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. De tal manera que el día de hoy, de acuerdo a la enseñanza de Pedro, Cristo padeció por nosotros. No solamente para darnos vida eterna, hermano, sino para darnos ejemplo, de acuerdo al versículo 21, la segunda parte, y para que de esta manera cada uno de nosotros sigamos sus pisadas. Es por ello que en esta mañana, lejos de hacer una exposición tan tajante como en ocasiones lo hacemos, donde vayamos desglosando, el día de hoy será muy diferente. Porque el día de hoy no pretendo entrar en muchas explicaciones. El día de hoy, hermano, quiero que nos deleitemos en ver cuál ha sido la manera de obrar de ese modelo al cual estamos llamados a imitar. Y lo haremos a través de la exposición de diferentes segmentos escriturales, esencialmente centrados en los evangelios, la narración de la vida terrenal de Jesucristo. Y por ello trataremos de identificar 6 ejemplos de comportamiento dignos de imitar. El día de hoy, a diferencia de otras iglesias que están exponiendo las 3 maneras de alcanzar el éxito, los 5 modos de vencer la depresión, no, hermano, no. El día de hoy veamos 6 características dignas de imitar en nuestro Señor. De tal manera que a lo largo de estos cortos versículos podremos identificar estas 6 características. Las podemos enumerar de la siguiente manera. Característica número 1, no practicar el pecado. Característica número 2, no practicar el engaño. Característica número 3, no responder maldiciendo cuando nos maldicen. Característica número 4, no amenazar cuando estemos padeciendo. Número 5, complicada, hermano. Encomendar nuestra causa
al que juzga justamente. Y característica número 6, todavía mucho más compleja que las anteriores, aprender a llevar el pecado de los demás en nosotros mismos. De tal manera que para comenzar vayamos al fundamento bíblico, el versículo 22 del texto base, el cual nos dará las primeras 2 características, las cuales Pedro está diciendo que debemos buscar imitar por cuanto son las pisadas de Cristo y sobre de ellas debemos andar. Versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Aunque el concepto de pecado es sumamente claro, y ha sido sumamente claro a través del pensamiento cristiano, mayormente a raíz de la época protestante y la Reforma, en ocasiones somos muy similares a Satanás. Podemos ser muy similares a Satanás. El primer caso herético. Nosotros recordamos cómo Satanás, al embaucar a Eva, le refirió las palabras de Dios. Con que Dios te ha dicho que no comas de ese fruto, porque el día que comas ciertamente morirás. Hasta ahí todo iba bien. La cuestión está en que Satanás puso en tela de juicio la palabra del Señor y rebatió diciendo, no es cierto. Lo que te dijo Dios no es cierto. Sino que Él sabe que el día que comas de ese fruto, serás igual que a Él. En este sentido, hermano, nosotros podemos estar muy cercanos a esa misma postura de transgiversar las Escrituras. Porque en nuestra, ¿cómo decirlo? En nuestra mala capacidad de torcer la verdad, en ocasiones incluso torceremos, es que no sé, pastor, ¿a qué se refiere con eso que es pecado? Y de manera frecuente me encuentro con creyentes que llegan conmigo y no encuentro la palabra. Yo no creo que sea ingenuidad. Yo creo que es como tratar de justificar su postura pecaminosa. Pastor, ¿será pecado o no será pecado? Hermano, no podemos seguir caminando como niños fluctuantes. Pero por si el día de hoy no tuviéramos noción de a qué se está refiriendo con el concepto de pecado, nuestros hermanos del siglo XVI dejarían claridad en una confesión a qué nos referimos con ello. De tal manera que la característica que debemos imitar de Cristo, de no practicar el pecado, creo que inicialmente es importante determinar qué es pecado. En el Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 24 justamente hace esta referencia. ¿Qué es el pecado? Y a lo largo de los siglos, este segmento del credo de los creyentes responde de esta manera. El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma, la cual ha sido dada como regla a las criaturas racionales. En este sentido, hermano, nuestra propia naturaleza pecaminosa nos ha llevado a una tendencia a categorizar los pecados. De tal manera que cuando vemos alguna situación ajena, de tal manera que cuando nosotros vemos una situación pecaminosa ajena, nos escandalizamos y le exponemos. ¿Acaso no ha sido así la leña que han hecho del árbol ya cortado con aquel siervo llamado Lawson? Cientos de hombres teológicos que han olvidado la misericordia, ahora son capaces de señalar
y escandalizar el pecado ajeno, cuando realmente a la luz de las Escrituras nos damos cuenta que transgresión es transgresión. Pero la cuestión, hermano, es que en muchas de las ocasiones nos escandalizamos del pecado ajeno porque usualmente el de nosotros no ha salido a la luz. Pero cuando nosotros evitamos esa categorización dentro del llamado es a imitar a Cristo que no cometió pecado, y por cuanto nuestro llamado es a no practicar el pecado, en muchas de las ocasiones podemos enarbolar una vida justa e incluso ser el dedo más rápido del oeste para poder señalar todo lo que se encuentra fuera de mí, cuando realmente, hermanos, tenemos que volver nuevamente al fundamento bíblico y recordar que el concepto de pecado es toda transgresión, toda falta de conformidad con la ley de Dios. De tal manera que dentro del fundamento escritural no tenemos un pecadómetro. No tenemos faltas grandes ni tenemos faltas pequeñas. Ciertamente delante de los hombres la gravedad de ciertos pecados serán más escandalosos, pero bajo fundamento bíblico el Señor es capaz de poner a los desobedientes a los padres a la misma altura pecaminosa que las prostitutas. De tal manera que cuando este primer concepto que caracteriza a Jesucristo nos insta a no pecar como Él lo hizo, nos está instando, hermano, no a dejar de hacer aquello que es vistoso y gravoso. La instrucción va enfocada a alejarnos, a evitar todo aquello que vaya en contrariedad con la ley moral de Dios. A veces minimizamos el impacto de cada una de estas cosas. Ciertamente, y probablemente no eres ladrón, probablemente no eres asesino, bajo las métricas humanas, hermano, porque cada que nosotros predicamos, hablamos acerca de ello. Eres persona buena, eres persona grata, y a veces le hacemos la pregunta a los gentiles, pero la pregunta debe de ir para nosotros mismos, porque en nuestra propia perspectiva y de acuerdo a la naturaleza engañosa de nuestro corazón, te puedo asegurar que muchos de los que hoy están aquí sentaditos, viendo con unos lentes muy, muy grandes alrededor y diciendo, sí, claro, hizo y dejó. Olvidamos que esos lentes deben de tornar a nuestra vida de manera diaria y cotidiana y recordar que estamos llamados no a evitar los pecados grandes y escandalosos, hermano. Nuestro llamado es a evitar el pecado. ¿Por qué razón? La razón de peso nos la da Romanos capítulo 3, versículo 23. Un texto conocidísimo. La naturaleza del pecado nos lleva de manera inmediata a ser destituidos de la presencia de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ay, pastor, pues si yo nada más en ocasiones, yo no robo grandes cantidades. Pero cuando encuentro algo que no tiene dueño, pues digo, ¿de quién es? Hermano, pecado es pecado. Pero yo no miento. Bueno, en ocasiones miento, pero en ocasiones son mentiras piadosas, oculto información. No es tan gravoso, pastor. Pecado es pecado. Pastor, yo nunca he asesinado. Bajo tus métricas, no. Pero cuando tú no estás dispuesto a ponerte a cuentas con alguno de tus hermanos por cuanto tú lo determinas como tonto, bueno para nada, cuando tú entras en conflicto con cualquier persona llamándole hermano, las escrituras de acuerdo a Mateo y de acuerdo a los postulados de Cristo, tú eres un asesino. Tal vez nunca hayas engañado a tu esposa de manera física, nunca hayas concluido la interacción física con otra mujer o mujer con otro hombre. Esas son las métricas humanas. Y por tanto dices, yo nunca he adulterado. Pero las métricas de Dios son diferentes. Cualquiera que codicia a una mujer o a un hombre, en sus ojos ya adulteró en su corazón. ¿Quién puede estar libre de toda esta carga? Absolutamente nadie, hermano.
Pero bajo esa postura, a veces como creyentes nos afianzamos incluso de las escrituras para poder pecar. Y eso es terrible, porque lo mismo hizo Satanás. Pastor, es que yo he escuchado que en las escrituras dice que cualquiera que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. Entonces todos hemos pecado. Estoy totalmente de acuerdo, hermano, pero entonces, ¿a qué nos referimos con el hecho de tomar ejemplo de ese modelo llamado Jesucristo, el cual no pecó, y por tanto la enseñanza es que nosotros debemos alejarnos también del pecado? Si bajo la postura reformada en nuestra naturaleza viven dos figuras, justus et peccator, somos justos al mismo tiempo y al mismo tiempo somos pecadores. Hermano, entonces, ¿de qué está hablando las escrituras? Lo hemos dicho de una y otra manera, pero a final de cuentas, hermano, no es lo mismo pecar por un descuido y que inmediatamente resuelvas volver en arrepentimiento y nunca más volver a hacerlo. Esa fue la enseñanza que Cristo dio cuando encontraron a aquella mujer en adulterio. ¿Acaso sería la primera vez que estaba adulterando? No, hermano, pero al igual que con muchos de nosotros, el pecado solamente va a ser expreso cuando salga a la luz. ¿Cuál fue la enseñanza? Vete y no peques más. ¿Esa mujer pecaría el resto de sus días? Por supuesto que sí, hermano. Pero hay una diferencia muy grande entre caer en pecado de manera cotidiana por algún descuido y recapacitar y buscar no volver nuevamente ahí. Eso es muy, muy diferente a practicar el pecado. Por un lado, las escrituras me dicen que cualquiera que peca y dice que no lo hace, le hace a Dios mentiroso, pero por otro lado, encontramos que en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, se nos deja claridad que el que practica el pecado es del diablo. Ya lo entendí, pastor. Hermano, es que es sencillo. Para poder dejar claridad a qué nos estamos refiriendo, yo quiero hacer referencia a un concepto que se utiliza y se ha utilizado a lo largo de la historia dentro de la rama del derecho. En el derecho civil existe un concepto que se llama dolo. Una persona cuando actúa con dolo es una persona que está actuando en cuanto a una voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de que eso es ilícito. Y creo que ahora vas a comprender. No es lo mismo, hermano, y nunca será lo mismo. El hecho de que en este cuerpo aún siga conviviendo el espíritu y la carne, y que esa carnalidad en ocasiones se exprese de manera externa, pero en el corazón de un verdadero creyente, esa situación no puede hacerse con dolo. Un criminal, para ser catalogado como tal, tiene que demostrarse que en su actuar hubo premeditación, alevosía y ventaja. De manera concreta, un criminal, un transgresor actúa con dolo. Y aquí es donde creo que cada uno de nosotros puede evaluar nuestros pasos cotidianos. Tipo ideal, Cristo. No pecó. Situación real, ¿cómo se encuentra nuestra vida en relación a la convivencia con el pecado? Actuamos realmente y caemos en descuido y volvemos nuevamente en arrepentimiento genuino delante del Señor, anhelando no volver a caer ahí, o en verdad estamos cayendo en la práctica del pecado de una manera premeditada, a sabiendas de que eso no es correcto, a sabiendas de que eso es contrario a la ley de Dios y a sabiendas de que no nos importa. A final de cuentas nos saldremos con la nuestra. Caer en pecado será una situación que suceda el resto de tus días hasta el final. La manera en cómo confrontas el pecado será la diferencia
entre la cual realmente pueda ser imitador de Cristo o imitador del padre contrario. La segunda característica es muy similar a la primera. Dice que la segunda característica, que no se halló engaño en su boca. Por tanto, ¿cuál es el llamado? Y la lógica nos dice es que el punto a imitar es que en nuestra boca no se encuentre engaño. Pastor, ¿qué quiere decir engaño? Seguramente está pasando por la mente de algunos de los que practican el pecado en esta mañana dentro de estas 4 paredes. Para que no quede ningún rasgo y sesgo de conocimiento falto. Curiosamente, la palabra engaño proviene de la misma raíz etimológica que la palabra que acabamos de mencionar, la palabra dolos. Engaño proviene de la palabra griega dolos y se traduce como el hecho de que haya premeditación deliberada en tus palabras para hacer el mal. Premeditación deliberada en tus palabras para hacer el mal. Justamente el engañoso, o la palabra engaño, tiene diferentes sinónimos. Y probablemente tú puedas decir, no, yo no soy engañador, yo no soy mentiroso. Hay al menos 5 palabras las cuales son sinónimo de engañar y que probablemente te harán caer dentro de este concepto, el cual, hermano, estás llamado no a darle continuidad, sino a imitando al tipo ideal Jesucristo, alejarte de él. Engaño es sinónimo de mentir. Engaño es sinónimo de estafar. Engaño es sinónimo de burlar. Engaño es sinónimo de fingir. Engaño es sinónimo de falsear. Pero tal como comenzamos esta predicación, nuestra tendencia y nuestra naturaleza es a minimizar nuestros pecados con la intención errónea de poder engañar a Dios. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es eso? Y es que como eres engañador, pretendes engañar a Dios. Eso no va a suceder. En ocasiones llamaremos, yo no soy engañador, yo no soy mentiroso, yo no soy estafador, yo no soy burlador, yo no soy el que finge, yo no soy el que falsea información. En ocasiones hago mentiras blancas, en ocasiones hago mentiras y falseo información de una manera piadosa. En ocasiones mi testimonio es falso, pero a nadie le hace daño. Hermano, pecado es pecado. Transgresión es transgresión. Si el poder imitar a Cristo no es una razón suficiente, si anhelar imitar los pasos de aquel que sufrió nuestro escarnio no es suficiente para poder caminar conforme a sus pasos, creo que el siguiente texto te dará noción de que si sigues haciéndolo, realmente no eres discípulo de Jesucristo. Perverso es el corazón y engañoso. Si en este momento pudiéramos hacer una encuesta en estas 4 paredes, ¿quién de nosotros es cristiano? Creo que el sesgo sería del -0.1. Pero vayamos a ver qué es lo que nos dice acerca de esta situación pecaminosa, la cual tenemos que evitar si es que realmente somos creyentes y seguidores de Cristo. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice Juan capítulo 8, versículo 44, hablándole a aquellos que se dirigía el Señor y eran sus discípulos, pero él sabía que había otros que no eran discípulos aún estando ahí.
Versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ay, qué dura es esta iglesia. Es que no es mi palabra, hermano, es la palabra del Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y además es el padre de mentira. Mas no solamente Juan nos da entendimiento de la gravedad de ir en contra del ejemplo de Cristo. En el texto de Apocalipsis capítulo 21 versículo 7, yo te dije que hoy íbamos a estar yendo recurrentemente a la Escritura. El libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 7 nos dice lo siguiente, hablando del juicio final, hablando del final de los tiempos, hablando del día del retorno de Cristo. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Está hablando a una parte de la población del juicio. Pero después en el versículo 8 viene un lastimoso pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, paréntesis. Hasta este momento, gracias a Dios que no tengo ninguno de esos pecados gravosos. Bueno, todavía no estás librado, porque continúa diciendo, y todos los mentirosos. ¿A quién se refiere, hermanos? A quien practica la mentira. ¿Qué es practicar la mentira? Ir recurrentemente a ella. No importa que sea blanca, no importa que sea piadosa, no importa que sea celestial, eso no existe. Y todos los mentirosos que están puestos a la par de los fornicarios, de los cobardes, de los incrédulos, de los abominables, de los homicidas, de los hechiceros, de los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Jóvenes, adolescentes, niños, esposas, esposos, congregantes, asistentes, simpatizantes, lo que seas. Pecado es pecado. Y nuestro llamado no es a imitar al padre de mentira, nuestro llamado es imitar los pasos de Jesucristo. En el versículo 23 del texto base, continúa diciendo, y de aquí veremos 3 características más. Hablando de Jesucristo, nos dice que cuando le maldecían, él también respondía de la misma manera porque era... No, hermano, no. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, le echaba la culpa a todos. No, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. De tal manera que nuestra característica número 3, digna a imitar de los pasos de Jesucristo, es la siguiente: cuando lo maldecían, no respondía con maldición. De tal manera que ¿cuál es nuestro llamado a raíz de la carta de Pedro? Hermano, a no responder con maldición cuando nos maldigan. Una de las características que hemos visto a lo largo del fruto del Espíritu narradas en el libro de Gálatas tiene que ver con la templanza. ¿Qué es la templanza? La templanza es una característica que es puesta a la par del dominio propio. Sin embargo, la templanza está enfocada a todas aquellas cuestiones anímicas en relación con el comportamiento de otros que nos mantengan de manera estable. Barajemos un poco más despacio. Templanza, igual a que el que está a mi lado
puede tener ciertos comportamientos, puede estar maldiciendo, puede estar vituperando, puede estar asesinando, puede estar haciendo lo que sea. Y mi comportamiento, por cuanto hay templanza, será la de mantenerme de una manera ecuánime. Cuando yo respondo de la misma manera en base a la acción de otro porque afecta mi emocionalidad, no hay fruto del Espíritu, sino obras de la carne. Si mi naturaleza en medio del pecado es contestar con pecado, hermano, entonces esta carta no es para mí. Si no hay la intención de revirar y comenzar a caminar en las pisadas del Maestro, hermano, no te engañes. Es más, no sabría si decirte hermano. Pero nuestro llamado a raíz de esta carta es a la imitación de Cristo, de no maldecir cuando Él fue maldecido. Nosotros justamente el día de hoy celebramos la cena del Señor y recordamos, hermano, todo lo que Él hizo. La gente puede decir que esto es ficticio. Hay registros históricos. Hay evidencias de que esto fue real. La misma historia está dividida en antes y después de Cristo. De tal manera que lo que narra Mateo 27, versículo 11, en relación a mantener la templanza y no responder con maldición cuando nos maldicen, ¿qué fue lo que vivió Cristo? Mateo 27, 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Nada respondió. Todas y cada una de las acusaciones que se le hicieron al maestro no eran lícitas. No había un elemento per se, no había un elemento en sí mismo para poderlo llevar a juicio. Aquellos tramposos le enjuiciaron de madrugada para que no tuviera derecho de réplica. Y si aún lo hubiera tenido, el Señor no hubiera abierto su boca. ¿Qué hizo ante todas estas acusaciones que no eran ciertas? ¿Acusado de sedición? ¿Acusado de herejía? No, hermano. Ninguno de los dos líderes civiles gubernamentales encontró manera de poder tener un elemento de juicio. Pero el Señor, ante tanta injusticia, ante tantas mentiras, ante tanto oprobio, el Señor no respondió nada. Pilato entonces le dijo, ¿qué no oyes cuántas cosas testifican en contra de ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Cómo es que te puedes maravillar con alguien que no está respondiendo? La respuesta es sencilla, hermano, porque ante lo oprobio, ante la mentira, ante la acusación, ante los argumentos que no son reales, la naturaleza de cualquiera de nosotros es depresión y argumentar y tratar de rebatir. Lo natural es que aun cuando las acusaciones sean correctas, aun cuando realmente seamos pecaminosos, nuestra naturaleza es pelear como gato panza hacia arriba. En la historia de nuestra iglesia, hacíamos el conteo no hace mucho tiempo y solamente ha habido alrededor de 3 o 4 casos de disciplina bíblica que han aceptado la disciplina y han salido adelante, hermanos. El resto, al momento de señalar su pecado, lo único que hacen es pelear y pelear y pelear y traer cada vez más pecado y más pecado y más pecado. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestro llamado? A seguir las pisadas del Maestro. Él enmudeció. ¿Por qué pudo hacer esto? Más adelante lo veremos.
Porque Él sabe que hay alguien superior a Él y superior a cualquier autoridad, el cual obrará con justicia. Porque Él comprendía que esto era necesario, porque escrito está. Porque Él comprendía que en verdad la soberanía de aquel Dios superior no solamente era buena en cuanto a su voluntad, sino además agradable. Y aunque delante de los ojos humanos eso fuera injusto, la voluntad de Dios es perfecta. Pero además nos menciona el texto bíblico que hay una cuarta característica. Y esta tiene que ver que el ejemplo que tenemos que seguir de Cristo es que cuando padezcamos, no amenacemos. ¿Dónde podemos ver ejemplo de esto? En el mismo capítulo 27 de Mateo, pero ahora a partir del versículo 26. Recordarás que en los textos previos se nos dice que estaba, y era una tradición, en aquel día soltarles a un preso. Por un lado estaba Jesucristo y por otro lado estaba un asesino, un licencioso, alguien que realmente podría hacer mal y que no se había medido en hacerlo. ¿Qué hizo Pilato? Versículo 26, entonces les soltó a Barrabás. Y habiendo azotado a Jesucristo, habiendo azotado a Jesús, hermano, no solamente fue enjuiciado. Una de las películas modernas que más explícitamente narra de manera contextual la manera en que alguien era azotado en el tiempo de Jesucristo, lo podemos ver en esa película de Mel Gibson, si no mal recuerdo, La Pasión de Cristo. Y no quiero decir que veas la película, pero hay un segmento donde tal vez para algunos de nosotros pudiera sonar exagerado. Cuando las Escrituras se refieren a que Jesucristo fue azotado, los romanos eran expertos. Su vida era totalmente enfocada a poner ejemplos de escarnio delante de los pobladores y poner tal ejemplo para que en cuanto ellos pudieran ver el tipo de castigo que se ejercía contra los criminales, no les quedara ninguna seña ni deseo de entrar ahí. Cuando las Escrituras nos narran que Él enmudeció mientras era azotado, no sé hasta qué punto ya te has vuelto tan frío que para ti sea algo normal. Ah, sí, Cristo fue crucificado. Ah, sí, Cristo fue azotado. No, hermano. Los instrumentos de azote diseñados por aquellos romanos eran una especie de fuetes, de cuartas, que en las puntas de esos elementos, a manera de caballos golpeándolo, el trato para un caballo era mucho más amoroso. El trato para un criminal era poner en los puntales de aquella cuarta trozos de hueso o piezas metálicas. Puntales que al momento de caer, aún de manera muy leve sobre la espalda de cualquier ser humano o cualquier ser viviente, al momento de retirarla simplemente traerían pedazos completos, gajos completos de carne, hasta el grado de hacer posible que aquella persona fuera muestra delante de los demás, por cuanto podrían verse en ocasiones incluso sus huesos, incluso sus vísceras, por cuanto quedaban expuestas a raíz de este castigo. No, hermano, Jesucristo no fue a un paseo. Jesucristo no fue a un viacrucis. Cuando fue entregado para ser crucificado, habiendo recibido azotes, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. ¿Crees que hasta este momento ha sido vergonzoso y doloroso?
Versículo 28, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, hermano, a manera de burla, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, se burlaban, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Te das cuenta lo infantiles y ridículos que somos? ¿Te das cuenta cómo es que delante del oprobio, cuando lo tenemos merecido, te das cuenta cómo delante de la burla, nuestra naturaleza es totalmente contraria al ejemplo de Jesucristo? ¿Te das cuenta cómo incluso obramos con un sentido de justicia, respaldando que nuestro accionar con maldad delante de la maldad es correcto, porque eso sería lo real? No, hermano. A eso se le llama ley mundana, la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Mas el Señor Jesucristo dejó claridad que nosotros deberíamos de obrar de una manera diferente. Que a diferencia del mundo, porque estamos en Él, aunque no pertenecemos a Él, a diferencia del mundo, nosotros debemos obrar, no conforme a ellos, nosotros debemos obrar conforme al ejemplo de Cristo. ¿Tú crees que en ocasiones tienes razones justificables para obrar con maldad? No, hermano. Uno de los predicadores históricos más famosos llegaba a esa conclusión. Lo peor que puedan decir de cada uno de nosotros se queda corto con quien realmente somos. Hablar de injusticia es hablar de Cristo. Y la manera que obró no fue amenazando cuando padecía. ¿Pudo hacerlo? Por supuesto, hermano. 100% hombre, 100% Dios. ¿Acaso no pudo llamar a una legión de ángeles? ¿Acaso no pudo abrir la corte celestial para que fueran en defensa de Él? Y tal cual como habían pedido aquellos dos seguidores de Cristo, que descendiera fuego de los cielos y los calcinara. Él es Dios y lo pudo hacer. Pero el ejemplo que nos da es contrario a nuestra naturaleza y nuestra nación de ser. Quinta característica: si no amenazaba y si no abría la boca, entonces ¿qué hacía? Él encomendaba la causa al que juzga justamente. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque usualmente cuando pasamos por situaciones complicadas a raíz de alguien más, decimos: pero verás que un día la justicia de Dios. Hermano, hacer maldad y desear la justicia de Dios por pensar que a Él le va a caer la voladora y a ti no, eso es erróneo, hermano. Alguna vez platicábamos con mi hermano Jairo cuando le tocaba orar y se puso a buscar acerca del concepto de la justicia. Si realmente anheláramos la justicia de Dios, Él nos calcinaría, nos destruiría en este mismo momento a todos y cada uno de nosotros. No solamente a la prostituta, no solamente al mentiroso, no solamente al narcotraficante. No, hermano, cada uno de nosotros hemos olvidado que dentro de nuestro propio ser somos injustos. No somos justos, somos justificados. Somos declarados legalmente justos delante de Dios a raíz de Jesucristo, pero en nosotros no hay justicia. Cuidado con lo que deseamos. ¿Cómo obró Jesucristo? Versículo 33, solamente anótalo. Llevaban también con Él a otros dos, que eran malhechores, para que también fuesen muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué dijo Jesús? Van a ver en el día del juicio. No, las palabras son sumamente hermosas. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el pensamiento de Cristo,
residía la confianza de la justicia de aquel que al final de los tiempos obrará conforme al beneplácito de su voluntad. El ejemplo que nos instan las Escrituras es que como creyentes, conociendo que Dios juzga justamente, seamos capaces, hermanos, incluso de perdonar a los demás, confiando en que el juicio de Dios y la venganza está en sus manos. Romanos capítulo 12, versículo 19 nos recuerda lo siguiente: no os venguéis vosotros mismos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De tal manera, hermanos, que alegar la justicia de Dios buscando que los malos sostengan su justo juicio sería traer ascuas de fuego a nuestra propia cabeza. ¿Anhelas justicia tal cual como tú la anhelas? ¿Anhelas justicia tal cual como tú la anhelas? Esa justicia entonces dará el pago a cada uno de los transgresores. ¿Quién eres tú? Un transgresor. A estas alturas no puedes alegar que tu pecado no es gravoso. Pecado es pecado. Como creyentes a veces hemos olvidado que nosotros también estuvimos allí. O que quizás algunos todavía seguimos batallando con ciertas cuestiones. ¿Te das cuenta cómo la falta de misericordia al día de hoy se ha apoderado de muchos de nosotros? ¿Te das cuenta cómo promulgando la santidad, la perfección, el intelecto, la doctrina, en muchas de las ocasiones hemos olvidado ese atributo de Dios llamado misericordia? Pedimos gracia y agradecemos la misericordia de Dios en nuestras vidas, hermano. Pero cuando el que está a tu lado ha tropezado, el intelecto que ha inflado esa cabezota ahora se hace presa y quiere una respuesta, y quiere justicia, y quiere sangre, y quiere cabezas, pero ha olvidado que la característica distintiva que ha obrado en nosotros es aquella que hoy no practicamos: la justicia, no, la misericordia. Nosotros hemos olvidado que el llamado de Cristo, del mismo Cristo, en la famosa oración del Padre Nuestro, escrita en Mateo 6, nos recuerda. Cuando nos enseñaba a orar y nos daba el modelo de ejemplo, decía algo muy importante. Culminaba en el versículo 12 de Mateo 6: y perdónanos nuestras deudas. Señor, perdónanos nuestras transgresiones, perdónanos nuestras faltas. Eso suena muy hermoso. El día del juicio, creo que esto vendrá a tu mente: Señor, perdona mis faltas, perdona mis juicios, perdona mis transgresiones. Hasta ahí todo va bien. Pero hemos olvidado que la oración concluye diciendo: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero la naturaleza humana me hace olvidarme de este segmento escritural y me dice que entonces, cuando yo soy transgredido, yo debo de responder de la misma manera, que estoy catalogado y estoy validado lícitamente para responder. Hermano, no estamos aquí para seguir los pasos del mundo, no estamos para moldarnos a ellos, estamos para seguir las pisadas del Maestro. ¿Qué sucede si insistimos en caminar de acuerdo al mundo? No te has dado cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos años de cristiandad llevas? Entre comillas, quiero decir. ¿Has sacado alguna vez la cuenta de cuántas horas de inversión en el Evangelio de Cristo hay en tu hermosa vida? Esos 3 millones de horas a lo largo de tantos años. Esa humillación de levantarte temprano los domingos. Ese favor que le haces a Cristo de venir los domingos. Serán un montón de basura al final de tus días.
Si no aprendes a caminar conforme a los pasos del Maestro e insistes en caminar conforme a los pasos de la carnalidad. En Mateo 6:14 continúa diciendo, para aquellos que todavía decimos y justificamos, no, es que me hicieron y me dijeron y yo estoy... Versículo 14, Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, no dice porque si les deseas la justicia de Dios, no, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Nuevamente, esta primera parte es hermosa. Si perdono las ofensas, si realmente perdono las ofensas, entonces nuestro Padre Celestial nos perdonará. Pero ¿y si no? ¿Alguno de ustedes todavía trae alguna enemistad hermano con hermano? Aunque cobardemente no lo haya ido a resolver. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día de la cena. Es que yo creo que... Sí, pero díselo a Él. Ve con Él. Porque si perdonáis sus ofensas, el Señor perdonará también vuestras ofensas. Mas si no perdonáis, yo perdono pero no olvido, no es perdonado. No es perdonado. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, entonces tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y todo tu historial académico, histórico, cristiano, reformado, intelectual, será un montón de basura al final de los días, por cuanto no aprendiste a seguir las pisadas del Maestro. Si tú no aprendes a perdonar, tampoco encontrarás perdón. Versículo 24 del texto base. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué esas 6 características? ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuanto herida fuisteis sanados, y por cuya herida fuisteis sanados. De tal manera que la 6ª característica es esta. Él llevó los pecados ajenos en su cuerpo. Y eso es lo que celebramos hoy, hermano. Eso es lo que celebramos hoy. De tal manera que el ejemplo que tenemos que seguir es que en ocasiones tendremos que aprender a caminar con la ofensa en nosotros mismos. ¿Cómo? Callando. ¿Cómo? Dejando que la justicia venga por parte de Dios. ¿Cómo? Dejando que todo esto sea cuestión de la soberanía de aquel que tiene cuidado de cada átomo de esta tierra. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Eso fue lo que narraron 400 y 700 años antes de su llegada. Isaías 53:4 narraría de la siguiente manera lo que habría de experimentar Cristo. Isaías 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿A qué enfermedades se está refiriendo? Llevó nuestras gripes, llevó nuestro COVID, llevó nuestro dolor de huesos. No, hermano, se está refiriendo a una enfermedad mucho más grande que causa la muerte, y no la muerte física, sino la muerte espiritual. Nos está hablando de esas enfermedades llamadas pecado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Y nosotros cómo respondimos ante esto? Acusándolo de digno de ser azotado. Esa fue nuestra reacción. Le tuvimos por azotado, lo merecía. Le tuvimos por herido de Dios, bien lo merecía. Le tuvimos por abatido, bien lo merecía. Esa fue la postura de los hombres de aquel entonces. ¿Qué hizo él? Mas él herido fue por su pecado. No, hermano. El herido fue por nuestras rebeliones. Los rebeldes somos nosotros, los pecadores somos nosotros, quien tendría que pagar el precio somos nosotros. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Yo no sé si te das cuenta cómo la salvación por obras es una total tontería y una falacia. Decir que vas a ir al cielo porque eres buena persona no es realidad. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20 nos dice la radiografía espiritual que se ha demostrado que tanto judíos como gentiles todos estamos bajo pecado. Todos, hermano, todos, absolutamente todos. Y si al principio de esta predicación hemos dicho que el pecado es igual a ser destituidos de la presencia de Dios, decir que nosotros iremos al cielo porque somos buenas personas es poner en acción a nuestro engañoso corazón. En esta mañana, hermano, lleva a tu conciencia y a tu corazón la realidad. Eres incompetente para poder estar delante de la presencia del Señor. ¿Acaso no pasa un día, un solo día en el cual cometas pecado? Oh, sí, pero no son como los de usted. Hermano, pecado es pecado. En base a nuestra propia naturaleza, la realidad es que nosotros deberíamos de ser enjuiciados. Dice el versículo 25 final, porque nosotros éramos como ovejas descarriadas. ¿Acaso has olvidado cuando el Señor aún no había extendido misericordia para con tu vida? En la actualidad hablamos de los gentiles. Hermano, nosotros éramos unos de ellos. Los vemos como ovejas descarriadas. Nosotros, cada uno de nosotros éramos como ellos. La diferencia no estriba en que tú eres más capaz, porque incompetente delante eres del Señor. La salvedad estriba en que un día pasando al lado del camino y viendo a ese ciego, menesteroso, mendigo, el Señor se movió a misericordia. El Señor no nos ha elegido porque seamos más competentes o más capaces. El Señor se dignó a extender misericordia por cada uno de nosotros porque nos veía como ovejas descarriadas. Pero concluye diciendo el texto, pero ahora, palabras hermosas, eso fue un día. ¿Recuerdas la inmundicia de donde el Señor te sacó? ¿Recuerdas las vergüenzas? ¿Recuerdas la suciedad? Un día el Señor, por el beneplácito de su voluntad, extendió misericordia. Porque lo merecías. No, hermano. En esta mañana tenemos que comprender. Si estás en esta iglesia por cualquier otro motivo que no sea Cristo y su revelación a través de las Escrituras, has estado perdiendo tu tiempo todos estos años. Y al final de tus días todo será como basura. El día de hoy, hermano, es un llamado no solamente para adorar al Señor en espíritu y en emocionalidad. Fácil sería para nosotros hacer lo que cualquier otro y correr en medio de las filas y hacer desfiguros, hermano, pero las Escrituras nos llaman la atención al decirnos que desde el principio el Señor anhela adoradores que no solamente lo hagan en esa emocionalidad, sino también que lo hagan de una manera consciente, en un culto racional. ¿Será acaso que ese falso evangelio te ha llevado a estar domingo o jueves aquí por las intenciones incorrectas? Nuestro llamado, hermanos, como hombres y mujeres que estaban como ovejas descarriadas y que ahora por misericordia han vuelto al pastor, al obispo, al episcopo, al administrador de nuestras almas, debería de ser motivo suficiente de regocijo para que llegado el día del Señor nuestra pereza y nuestra tibieza quede a un lado. Recordar que un día éramos esas ovejas necias, esas cabras que se regocijaban en comer suciedad, pero que ahora, por misericordia, han vuelto al pastor y al obispo, al administrador de sus almas. En esta mañana, hermano, a la luz del Salmo 23,
recuerda, ya no guías tú tus pasos. Ya no eres tú quien dictamina el caminar. Tu carnalidad debe de ser hecha a un lado, porque cuando caminabas en cuanto a ella, únicamente terminabas causando vituperio para tu propia persona. Si habremos de caminar, será bajo esta convicción: el Señor es mi pastor. Y por cuanto el Señor es mi pastor, entonces nada me faltará. Si camino conforme a mis pensamientos, volveré nuevamente a la suciedad. Pero por cuanto el Señor es mi pastor y nada me faltará, entonces puedo confiar que en lugares de delicados pastos Él me hará descansar, que junto a aguas de reposo Él me pastoreará, que en los tiempos de abatimiento Él confortará mi alma, que Él me guiará por sendas de justicia y lo hará por amor a su nombre. Así es que, hermano, cuando venga el camino oscuro y cuando sientas que no hay salida y que probablemente incluso anhelas que el Señor te lleve ya, recordarás que por cuanto el Señor es tu pastor, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque ese pastor, tu Señor, estará contigo. Su vara, su cayado, te infundirán aliento. Él, tu pastor, el Señor, aderezará la mesa, incluso en presencia de tus angustiadores. En los tiempos complicados, en los tiempos de peste, recuerda, hermano, que Él estará presto para ungir tu cabeza. Tu copa no escaseará, sino que estará rebosante. Recordarás que ciertamente el bien y la misericordia te guiarán todos los días, todos sin excepción. Y que en la casa del Señor morarás largos días. De tal manera, hermanos, amados hermanos, en esta mañana la intención es que tu anhelo diario sea el ser imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores del padre de mentira, ya hay muchos. Las vacantes han cerrado. El Señor anhela adoradores que lo hagan sin emoción y en espíritu, pero que también constantemente vivan siguiendo las pisadas de su Maestro y su Señor. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes.